Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de nuestros aliados comerciales. Ballesteros e Ibarra, hacemos tu camino inmobiliario más fácil. MP, Marketing con Alma, donde la pasión se convierte en resultados. Gestiones notariales con confianza, compromiso y resultados eficientes. BY Insurance, cuidar tu vida y tu salud es una decisión consciente. Presentan. A partir de este momento, la música se conjuga con el recuerdo para hacerles llegar lo mejor de un género que jamás pasará de moda. Esto es Antología del Bolero, con Luis Alfredo Agudo. Bienvenidos a Antología del Bolero, el espacio donde exploramos la historia, la emoción y la eternidad de uno de los géneros más románticos de la música latinoamericana. Tenemos un programa muy especial, el Soul del Bolero. Cuando la salsa comenzó a tomar forma en la ciudad de Nueva York y el Caribe, durante los años 60 y 70, muchos de sus intérpretes llevaron al bolero consigo. El resultado fue un estilo profundamente romántico, los boleros con arreglos salseros, llenos de metales, piano montuno y tumbadoras, pero manteniendo intacta la esencia sentimental del bolero tradicional. Durante el próximo episodio recorreremos esta historia de manera ordenada, escuchando a los grandes cantantes de la salsa interpretando este género musical. Con canciones cargadas de recuerdos, antología del bolero. Hay canciones que nacen para bailar y otras que nacen para confesar lo que el corazón no se atreve a decir. El bolero pertenece a esa segunda categoría. Desde principios del siglo XX, el bolero fue el lenguaje universal del amor en el Caribe y en toda América Latina. Pero cuando las grandes migraciones caribeñas llegaron a la ciudad de Nueva York en los años 50 y 60, ese bolero encontró un nuevo escenario: los barrios latinos de la ciudad, los clubes nocturnos y las orquestas que comenzaban a electrizar la música tropical. De esa mezcla de culturas, de ritmos y generaciones surgiría un nuevo sonido, un sonido donde el bolero seguiría hablando del amor. Uno de los pioneros en ese proceso fue un músico que transformó la música latina en Nueva York, como lo fue Ray Barretto. El álbum Latino con Soul se grabó en una época en la que Barretto experimentaba con el boogaloo y el soul, buscando un sonido que conectara tanto con el público latino como con el estadounidense de Nueva York. La canción Lo mismo que usted fue grabada por Ray Barretto en 1967 y la interpretación estuvo a cargo de Adalberto Santiago. El tema es una composición original del artista argentino Palito Ortega. Este disco fue fundamental para consolidar la dupla de Barretto con Adalberto Santiago, lo cual se convirtió en una de las colaboraciones más exitosas en la historia de la salsa antes de que Santiago se marchara muchos años después para fundar la típica 73. Disfruten. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo
mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. 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 Vamos a gozar, Martica. Si hubo un músico que revolucionó la música latina en los años 60, ese fue el pianista Eddie Palmieri. Con su orquesta a la perfecta, Palmieri cambió el sonido de las bandas latinas al introducir una poderosa sección de trombones y armonías mucho más modernas. Pero detrás de toda esa energía también había espacio para el romanticismo. En sus discos de la década encontramos boleros donde el piano despliega una riqueza armónica influenciada por el jazz, mientras la percusión mantiene el pulso afrocaribeño. Palmieri demostró que el bolero podía convivir con arreglos sofisticados y urbanos, anticipando el sonido emocional que años después caracterizaría a la salsa romántica. La versión de Cosas del Alma, interpretada por la orquesta de Eddie Palmieri con la voz del sonero Ismael Quintana, forma parte del álbum Sentido del año de 1973. La canción es un bolero de reclamo que aborda la falta de confianza en una relación amorosa. La letra enfatiza sentimientos profundos e internos que el protagonista intenta transmitir a pesar de la duda de su pareja. Dios solo sabe que en mis sentimientos hay cosas del alma de mí para ti. Ismael Quintana, colaborador clave de Palmieri, le otorga la profundidad emocional característica a este tema. Es considerado uno de los boleros más afectuosos de Palmieri, rivalizando con intérpretes dedicados exclusivamente al género romántico. Debido a su popularidad, ha sido interpretada en popurrís junto a temas como No pienses así, por grandes figuras como Cheo Feliciano. Disfrutemos. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada, nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira,
las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado se impregna mi alma de ti. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí. Dios solo sabe que en mis sentimientos hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Dime qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí. Dios solo sabe que en mis sentimientos hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Amorcito lindo, tú sigues dudando de mí, dudando de mí, dudando de mí, dudando de mí, dudando de mí. Antología del Bolero, la música de tus padres que te encanta escuchar. Con las voces que marcaron sentimientos, Antología del Bolero. El inicio de la colaboración entre Willy Colón y Héctor Lavoe marcó un antes y un después en la música latina, alejándose del sonido refinado de las grandes orquestas para abrazar la crudeza de las calles de Nueva York. Durante el año de 1969, Willy Colón y Héctor Lavoe grabaron y lanzaron un álbum llamado Cosa Nuestra. Allí encontramos un bolero conocido como Ausencia. La autoría se atribuye al propio Willy Colón, quien la escribió cuando apenas tenía unos 19 años. Algunas ediciones del disco también acreditan a Héctor Lavoe en la elaboración de la letra o los arreglos. Técnicamente es un bolero son, lo que permitía a la orquesta mantener la melancolía del bolero en el inicio y aumentar la intensidad rítmica hacia el final.
El álbum Cosa Nuestra fue fundamental para consolidar la imagen de chicos malos o gángsters que definió al dúo. Su impacto radicó en varios puntos. Reflejó la realidad de los inmigrantes puertorriqueños en el Bronx, marcada por la marginación y la rebeldía. La portada, que recreaba una escena del crimen de la mafia, conectó directamente con el entorno peligroso de la época y se convirtió en un icono visual de la salsa brava. A diferencia del Latin Soul, más ligero, este disco presentaba una sección de trombones agresiva y letras que hablaban de la vida en el barrio, desde la muerte hasta el desamor. Y por último, fue el álbum que estableció la fórmula ganadora entre el ingenio rítmico de Colón y la voz inconfundible de La Boe, dándoles hegemonía en el circuito de bandas juveniles de la ciudad de Nueva York de la época. En el Nueva York de finales de los 60 y principios de los 70, la música no solo se oía, se escenificaba. La figura del malandro o el duro fue una estrategia de marketing y de identidad cultural muy poderosa. Y esa es la gran paradoja del movimiento. El duro también llora. El bolero era el espacio donde el malandro bajaba la guardia y eso lo hacía aún más respetado en el barrio por varias razones. En la cultura del barrio, el respeto no solo venía de la fuerza, sino de la capacidad de sentir profundamente. Al grabar boleros, estos jóvenes rebeldes de las bandas u orquestas que tenían mucha audiencia mantenían el respeto de los mayores. Ellos eran el puente que unía a los jóvenes newyorkers con la tradición de sus padres en la isla, validando su herencia cultural. En resumen, el bolero humanizaba al personaje. Sin el bolero, el duro era solo una caricatura. Con el bolero se convertía en un héroe trágico del barrio. Disfrutemos. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no de penas moriré, que yo he hecho que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar. La he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombre si ven a un hombre llorar.
escuchando lo mejor de la música de todos los tiempos en Antología del Bolero. Hacia finales de la década aparece una nueva generación de músicos que llevaría a la música latina hacia territorios aún más dinámicos. Uno de ellos fue el virtuoso pianista Ricardo Rey. Formado en el Conservatorio de Brooklyn, Rey tenía una técnica pianística impresionante y una versión musical mucho más amplia. Junto al cantante Bobby Cruz, comenzó a desarrollar un estilo explosivo que mezclaba son cubano, guaracha, jazz latino y bolero. En sus producciones de finales de los años 60, el bolero aparece reinterpretado con arreglos más intensos, más teatrales y más cercanos al sonido que dominaría la década siguiente. Pudiésemos decir que era el preludio de lo que vendría muy pronto. La canción Que se rían es una pieza emblemática de la discografía de Richie Ray y Bobby Cruz. El título y la letra de la canción, Que se rían, era un mensaje directo a quienes criticaban su estilo innovador y su apariencia. En esos años, los puristas de la música latina miraban con recelo la mezcla de ritmos que ellos proponían y su imagen moderna de durísimos. La letra empieza diciendo que se rían de Richie Ray, que se rían del bugalú. Al cantar esto sobre un ritmo de bolero, Richie y Bobby le dan un tono de superioridad moral. No es una queja, es una declaración de que no les importa la crítica porque tienen el talento para tocar lo que sea. Para Richie Ray, tocar un bolero con la complejidad armónica que él manejaba debido a su formación en el conservatorio era una forma de demostrar que no era solo un músico de ruido, sino un maestro del piano. El bolero era su prueba de credibilidad musical ante los puristas. Lo fascinante del tema Que se rían es que, tras establecer su postura en el bolero, la canción rompe hacia un ritmo agresivo. Es la representación musical del respeto en el barrio. Primero te hablo con sentimiento en tiempo de bolero, pero si te ríes, te demuestro quién manda en la pista en tiempo de salsa. Para Richie Ray, en este tema específico, el bolero fue una herramienta de ironía y desafío. Vale resaltar que en estas grabaciones participó el trompetista de jazz Adolphus Cheatham, quien aportó un sonido virtuoso y distintivo que diferenciaba a la orquesta de Richie Ray de las bandas de salsa tradicionales de la época. Disfrutemos entonces. Siento que el mundo me oprime, pero yo lo venceré. Aunque se oponga el destino, yo siempre conquistaré. Que todos se burlen de mí por doquier, porque yo a nadie le hago mal, nadie a mí me puede desorientar. Creo en mí y sé que yo he de triunfar, he de triunfar. Camino sea duro, aunque tenga que pelear, yo seguiré hasta la cima, nada me podrá aguantar. Que todos se burlen de mí por doquier, yo aquí voy y nada me detendrá. Lucharé hasta lograr conquistar. Creo en mí y sé que yo he de triunfar, he de triunfar. Y que se ría la gente de Richie Ray.
y que se ría la gente de Richie Ray. Sigue tú con tu montuno, que yo te veo allá. Y que se ría la gente de Richie Ray. Que yo te digo a ti, pobrecito de ti. Pero que goce mi gente con Richie Ray. Yo sigo pa'lante y pa'lante y usted ya lo ve. Pero que goce mi gente con Richie Ray. Y que lo diga en gran combo, que baila bugalú. Pero que goce mi gente con Richie Ray. Ay, pero que goce mi gente con Richie Ray. Pero que goce mi gente con Richie Ray. En la Nueva York de los años 60, la música latina vivió un momento de experimentación constante. Los músicos caribeños convivían con el jazz, el rhythm and blues y la música afroamericana, creando un ambiente musical único. Uno de los grupos que mejor representó esa fusión fue el sexteto de Joe Cuba. Joe Cuba no solo ayudó a popularizar el Latin Boogaloo, ese ritmo que mezclaba soul y música latina, sino que también mantuvo en su repertorio el espíritu romántico del bolero. En medio de canciones festivas que hacían bailar a los jóvenes latinos de Nueva York, el sexteto también interpretaba piezas más íntimas, donde el bolero se apoyaba en el vibráfono, el piano y una percusión elegante. Aquellas interpretaciones demostraban algo importante: el bolero no estaba desapareciendo, simplemente estaba adaptándose a una nueva generación de oyentes y bailarines. La canción Talk About Love, también conocida como Love is the Thing, de Joe Cuba, fue grabada y lanzada originalmente en 1968. Talk About Love mezcla rhythm and blues y el soul estadounidense con la instrumentación latina, compuesta por vibráfono, congas y piano montuno. Aunque las letras eran en inglés, el sabor y el ritmo estaban diseñados para los barrios latinos como el East Harlem, mejor conocido como el barrio. Era una forma de decir: somos latinos, pero también somos parte de la cultura moderna de Estados Unidos. Este estilo también permitió que el sexteto de Joe Cuba lograra un crossover, atrayendo no solo a los latinos, sino también a audiencias afroamericanas en clubes de jazz y soul de la época. La voz aterciopelada en estos temas románticos como este que vamos a escuchar solía ser la de Jimmy Sabater o Willie Torres, quienes eran los encargados de darle ese toque de balada soul al sexteto. You gotta shout when you're telling the story of love. Talk about love. Shout it from the rooftops, high up above. Talk about Adam and Eve done showed us the way. Talk about love. Eat our apple. What more can I say? I love you. I love you. Love, love, so love, baby. Yes, if you seek, you shall find in old history how Cleopatra made off with Big Mark Anthony. For love is the thing makes the world go around. Makes Samson boy Delilah done took his crown. I love you. I love you. Love is the thing makes the world go round. Yeah, love is the thing makes the world go around. Love is the thing makes the world go round. Pretty baby, show me the way. I wanna go uptown. Love is the thing makes the world go round. Adam and Eve done showed the way. He digested the apple all the way down. Love is the thing makes the world go round. Samson and Delilah, woo! She done took his crown. I love you. I love you.
minute, baby. Talk about love. Shout it from the rooftops, here I be. Woo! Pretty baby, love is the thing that angers me. Love, pretty baby, I dig your... Invierte con seguridad. Somos expertos en bienes raíces. Decide hoy, crece mañana. En Ballesteros e Ibarra Realtors hacemos tu camino inmobiliario más fácil. Tu futuro comienza con una llamada. Contáctanos ya. Tu negocio no puede pasar inadvertido. Creamos estrategias digitales, redes sociales, páginas web y posicionamiento que generan resultados reales y hacen crecer tu marca. Marketing que convierte tu inversión en rentabilidad. Para tus gestiones legales, confía en expertos. Traducciones legales y notarización de documentos rápidas y confiables. Ahorra tiempo y evita errores. Precisión, rapidez y confianza en un solo lugar. Contáctanos hoy. Seguros de salud y vida que brindan tranquilidad permanente con acceso, atención y respaldo financiero. BNY Insurance. Agentes de seguros. Hay décadas que marcan una diferencia y hay décadas que lo cambian todo. Los años 70 fueron eso para la música latina, una explosión. Lo que comenzó en los barrios de Nueva York como una mezcla de sonidos caribeños se convirtió en una fuerza cultural imparable. La salsa encontró su nombre, encontró su identidad y conquistó el mundo. Pero en medio de esa energía, de esos trombones agresivos, de ese ritmo arrollador, había algo que nunca desapareció, el bolero. No como recuerdo, sino como corazón. Nueva York en los años 70 era una ciudad intensa, caótica, vibrante. Allí convivían músicos puertorriqueños, cubanos y latinos de todas partes, creando una música que hablaba de su realidad, la nostalgia del hogar, la dureza del barrio y la necesidad de expresarlo todo. En ese contexto nace un sello que cambiaría la historia, Fania Records. Más que una disquera, Fania fue el punto de encuentro de una generación irrepetible y dentro de ese movimiento el bolero encontró una nueva forma de existir. Dentro del universo de la salsa de los años 70, cada cantante tenía un rol. Algunos representaban la calle, otros la energía, otros la improvisación. Pero Cheo Feliciano representaba algo distinto, la intimidad. Su voz no necesitaba imponerse, no necesitaba gritar. Cheo cantaba como si estuviera solo, como si le hablara directamente a alguien, como si cada canción fuera una confesión. Y en un entorno como el barrio latino de Nueva York, donde la vida podía ser dura, rápida y muchas veces incierta, esa forma de cantar conectaba profundamente, porque la gente no solo quería bailar, también necesitaba sentir. Mi triste problema, grabada en 1971, es uno de los mejores ejemplos de esa transición. La canción mantiene la estructura emocional del bolero, una historia íntima marcada por el amor, la pérdida y la reflexión personal. Sin embargo, el acompañamiento musical ya pertenece claramente al universo salsero con percusión afrocaribeña, bajo marcado y arreglos orquestales propios de la época. En los barrios latinos de Nueva York, canciones como Mi Triste Problema tenían un impacto muy particular. No eran necesariamente las más bailadas, pero sí de las más escuchadas con atención. Eran canciones que acompañaban momentos íntimos, el final de la noche, la soledad y la reflexión. En las rocolas y bares, este tipo de temas funcionaban como una especie de desahogo emocional colectivo. Este tipo de conexión explica por qué Cheo Feliciano logró algo fundamental dentro de la salsa: mantener viva la esencia del bolero sin que pareciera algo del pasado. Su música demostraba que el bolero no tenía que desaparecer ni quedarse atrás, sino que podía evolucionar, adaptarse y convivir con los nuevos sonidos sin perder su profundidad. Y dentro de ese equilibrio, el bolero encontró su lugar definitivo, no como un elemento secundario, sino como una de las fuerzas que le dan sentido al género. Vivir a tu lado con el pensamiento fuera de lugar, seguir angustiado
viendo que se pierde la felicidad. Estar convencido de que en un vacío peor que el olvido se hundió todo aquello que siendo tan nuestro ya es tiempo perdido. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor, sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor, y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado. Como de costumbre, seguir mi camino, sonriendo a tu lado. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor, sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor, y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado, y como de costumbre seguir mi camino, sonriendo a tu lado. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Antología del Bolero, la música de tus padres que te encanta escuchar. Dentro del universo musical de los años 70, Ismael Miranda se consolida como un intérprete capaz de contar historias con una claridad y una intención muy particular. Su estilo no dependía únicamente del virtuosismo vocal, sino de su capacidad para transmitir personajes, situaciones y emociones en forma directa. Cipriano Armenteros es un excelente ejemplo para mostrar otra dimensión del bolero dentro de la salsa, la narrativa social con carga emocional que también viene del bolero, aunque no sea romántico en el sentido tradicional. A primera vista, no se trata de un bolero ni de una canción romántica convencional. Es una historia con elementos casi cinematográficos donde se relata la vida y el destino de un personaje marcado por la violencia, la marginalidad y el conflicto. Sin embargo, al analizarla en profundidad, se puede identificar una conexión clara con el bolero, especialmente en su dimensión narrativa. El bolero no solo ha sido un género de amor, sino también un medio para contar historias cargadas de emoción, de tragedia y destino. Cipriano Armenteros recoge esa tradición y la traslada al lenguaje de la salsa. En el contexto del barrio latino de los años 70, esta canción tuvo un impacto particular porque reflejaba realidades que no eran ajenas. La figura de Cipriano Armenteros pudo entenderse como un símbolo de muchos personajes que formaban parte del entorno urbano. Individuos marcados por circunstancias difíciles, decisiones complejas y destinos muchas veces inevitables. La conexión con el bolero se manifiesta en la carga emocional del relato.
Aunque no hay un enfoque romántico, la historia está impregnada del fatalismo, de consecuencia y de humanidad, elementos que han estado presentes en el bolero desde sus orígenes. Cipriano Armenteros demuestra que la influencia del bolero en la salsa va más allá del amor y del desamor. También se encuentra en la forma de contar historias, en la construcción de personajes y en la capacidad de generar empatía a través de la música. En 1806, allá por el mes de enero, en las llanuras de Chiamé, cayó Cipriano Armenteros. Así fue. El pueblo se reunió a ver cuánto por eso regresaba, escoltado por las tropas que Cabo Flores mandaba. La gente al verlo caído se reía y burlaba. Armenteros en silencio solo miraba y callaba. Los hombres del bandolero al rescate se lanzaron, por Caledonia pasaron, temprano de madrugada. Emeterio y Pascual Gómez desfilaban en vanguardia, Medero y Urbano al centro y Facundo en la retaguardia. La banda sacó en su presta a galope sus caballos. La tropa dormía en defensa, los españoles confiados. Cuando empezó el tiroteo, quedó Armenteros salvado. Así lo cuentan los viejos, así se pudo Cipriano. Y dicen que andan buscando a los que del se rieron. En el pellejo esta gente
Estás escuchando lo mejor de la música de todos los tiempos en Antología del Bolero. Con las voces que marcaron sentimientos. Antología del Bolero. Para hablar de Ismael Rivera, el sonero mayor y el bolero, hay que entender que su estilo era único. Él no solo cantaba el bolero, lo fraseaba con una cadencia que arrastraba las palabras, dándole una profundidad emocional que nadie ha podido igualar. A diferencia de los Chicos Malos de Nueva York que imitaban la estética del gángster, Ismael Rivera era la autenticidad pura. Él venía de la calle real y de la cárcel, por lo que cuando cantaba un bolero sobre la soledad o el desprecio, el barrio le creía cada palabra. No era un personaje, era su vida. Mi negrita me espera es una de las piezas más sublimes de Ismael Rivera, con sus cachimbos grabada en el álbum Traigo de Todo del año de 1974. Aunque el tema tiene un ritmo de bomba plena que explota en el mambo y el montuno, su introducción y la forma en que Maelo frasea los versos iniciales tienen toda la esencia y el sentimiento de un bolero callejero. El tema original se titula Me Niño de Bracaña, compuesto por los brasileños Luis Vieira y Arnaldo Pasos en los años 50. Para un pionero como Ismael Rivera, grabar una canción con origen brasileño no era solo copiar, sino demostrar su mundo musical. El duro del barrio también era un coleccionista de música fina y sabía qué melodías internacionales tenían el sentimiento necesario para conmover a su gente. La versión de Maelo es considerada una joya porque logra que una melodía extranjera suene como si hubiera nacido en los callejones de Santurce o del Bronx. Este es un ejemplo perfecto de la sofisticación de esos músicos que mencionamos al principio. No solo hacían ruido para bailar, sino que curaban canciones de todo el mundo para inyectarles el alma del Latin Soul y el bolero. Disfrutemos entonces. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. A la oscuridad, camarada. Déjenme irme que es muy tarde ya. Déjenme irme ya.
En el contexto del barrio latino, especialmente en Nueva York y el Caribe, el bolero Usted tenía un lugar muy definido. Era una canción asociada a momentos de intimidad, de respeto y de distancia emocional. A diferencia de otros boleros más directos o apasionados, este tema habla desde una posición de resignación y de nobleza. Amar sin ser correspondido, pero sin reproche. En las rocolas, en las reuniones familiares o en los bares, esta canción funcionaba como una pausa emocional. Era el tipo de tema que cambiaba el ambiente, bajaba la intensidad, invitaba a escuchar y generaba una conexión más profunda entre quienes la compartían. El impacto de Santos Colón en el mundo musical radica en su capacidad de representar una continuidad estética. Mientras la salsa de los años 70 introducía cambios en ritmo, en arreglos y en proyección internacional, artistas como él mantenían viva la esencia del bolero en su forma más pura. Su interpretación es clave para entender el impacto del tema. Su voz mantiene un fraseo tradicional muy ligado al bolero, con una dicción clara y una carga emocional contenida. No hay exageración ni dramatismo excesivo. Hay control, madurez y profundidad. Esto contrasta con otros cantantes de la época que apostaban por una expresión más intensa o desgarrada. En términos históricos, Santitos Colón ocupa un lugar especial porque no necesitó transformarse radicalmente para adaptarse a la salsa. Fue la salsa la que se adaptó en parte a su forma de interpretar, y eso dice mucho de su peso artístico. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis ansias ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Antología del Bolero, la música de tus padres que te encanta escuchar. Con las voces que marcaron sentimientos, antología del bolero. Convergencia, del año de 1972, grabado en el álbum Los Compadres, es una de las interpretaciones más perfectas en la historia de la música latina.
Original de los cubanos bienvenidos Julián Gutiérrez y Marcelino Guerra, Pete Conde Rodríguez le canta con una pausa y un respeto que te transporta directamente a una vieja taberna, y es el bolero que define su estilo. Es un bolero serio, profundo y sin adornos innecesarios. Aunque Pete Conde Rodríguez se consolidó como sonero y figura central de la salsa tradicional, su voz y estilo estaban profundamente influenciados por croones cubanos clásicos, lo que le permitió cantar con elegancia ritmos más lentos y románticos como el bolero dentro de arreglos caribeños. Durante los años 70, el boom de la salsa absorbió e integró elementos de bolero y de son montuno dentro de arreglos más bailables. La manera en que Rodríguez podía hacer la transición de un son montuno intenso a una interpretación más lenta y sentida permitió que el bolero o versiones influenciadas por él siguiera teniendo un lugar en la música popular caribeña de la época. Su forma de cantar y su elegancia interpretativa ayudaron a mantener viva la sensibilidad romántica del bolero, incluso dentro del contexto más enérgico de la salsa. Esto contribuyó a que públicos salseros también se acercaran a repertorios más cercanos al bolero, lo que enriquece la difusión de este género durante la década de los años 70. No fue un cantante de boleros clásicos como tal, pero sí incorporó ese estilo emocional en su repertorio y lo difundió dentro de un ambiente predominantemente salsero. Temas como Convergencia ayudaron a revitalizar partes del bolero en contexto de salsa, haciendo que el género siguiera estando presente en la música latina popular de los años 70. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no veles tu insomnio, moviví el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo, la línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no veles tu insomnio, moviví el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo, la línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Aunque Metiendo Mano es fundamentalmente un álbum de salsa, Rubén Blades incorpora el bolero Me Recordarás,
un bolero feeling cubano compuesto por Fran Domínguez, uno de los autores clásicos del género, que mezcla elementos del bolero tradicional con una sensibilidad más íntima y emocional. Con la guitarra acústica, interpretada por Yomo Toro, conserva el estilo íntimo y nostálgico, típico del bolero clásico dentro del contexto urbano salsero de la época. La inclusión de un bolero como Me Recordarás rompió un poco con la norma de que Blades solo cantara salsa bailable y de corte social, mostrando su versatilidad y su respeto por formas más sentimentales y lentas. En resumen, Blades respeta la tradición del bolero, pero le imprime su sello urbano y moderno, creando un puente entre la música romántica y la salsa de Nueva York. Me recordarás cuando en las tardes muera el sol. Tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción. Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Dilo, Yomo. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción. Porque al fin fui yo quien te enseñó todo lo que sabes de amor. Desde los barrios latinos de Nueva York hasta los grandes escenarios de América Latina, el bolero encontró en la salsa de los 60 y de los 70 un nuevo lenguaje para hablar de amor. En esa etapa el bolero no desaparece dentro de la salsa, se transforma en su fuerza emocional más poderosa. En las voces de artistas como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano y Pete Conde Rodríguez, ese sentimiento alcanza una intensidad nunca antes escuchada.
La pasión y la nostalgia se hicieron urbanas, modernas, pero siempre eternas. Y así, mientras cerramos este capítulo, nos preparamos para la siguiente historia, los años 80, el final del siglo XX, donde el bolero seguirá reinventándose, cruzando fronteras y conquistando corazones, porque el amor, como la música, nunca dejará de sonar. La salsa se baila, pero también se llora. Se canta, pero también se vive, y es ahí, en esa mezcla perfecta entre ritmo y emoción, donde el bolero encuentra su nueva forma de eternidad. Esto fue Antología del Bolero y será hasta nuestra próxima edición. Soy Luis Alfredo Agudo, cuídense mucho y se les quiere un montón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del sentimiento. Una crónica de la pasión y la nostalgia que define nuestra música. Antología del Bolero. Hasta la próxima cita. Antología del bolero, el espacio del romance y del ensueño, con canciones cargadas de recuerdos.